¿Por qué 13 mujeres jóvenes, asesinadas hace casi un siglo, le dan tanto miedo al facherío? Porque no les asusta solamente su memoria, les asusta lo que representa. Ayer, 5 de agosto, hizo 87 años que el franquismo fusiló a 13 mujeres jóvenes en las tapias del cementerio del este de Madrid. Seguro que alguna vez has oído hablar de ellas como las 13 rosas. Pero quizá también hayas escuchado las mentiras que la extrema derecha continúa repitiendo y repitiendo para justificar su fusilamiento. Que si eran criminales, que si eran torturadoras, que si participaron en asesinatos. Pues no. Las 13 rosas fueron detenidas después del fin de la guerra, sometidas a un consejo militar sin garantías y condenadas colectivamente por un régimen que ya había decidido convertirlas en un castigo ejemplar. Muchas de ellas habían sido detenidas incluso antes del asesinato que después utilizarían para alimentar la acusación contra la organización a la que pertenecían. No existe ninguna prueba que demuestre que ellas participaran en aquellos crímenes. Lo que sí está documentado es que el franquismo las fusiló junto a otros 43 hombres y que 7 de ellas eran menores de edad según la legislación de la época. Pero tampoco quiero defenderlas diciendo simplemente que eran 13 muchachas jóvenes que no tenían nada que ver con la política, porque eso también sería borrar una parte de su historia. Eran jóvenes, eran trabajadoras y eran militantes. Varias pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas y habían participado de diferentes maneras en la resistencia y en la reorganización clandestina después de la derrota de la República. Tenían ideas, tenían conciencia política y habían decidido organizarse. Y fue precisamente eso lo que el franquismo quiso castigar. Las asesinaron para sembrar el terror, para advertir a toda una generación de mujeres de lo que podía ocurrirles si pensaban, militaban, se organizaban o se negaban a aceptar en silencio la dictadura. Las compañeras que compartieron prisión con ellas conservaron durante décadas el recuerdo de su última noche. Contaban que mientras las ayudaban a vestirse, temblaban más las manos de quienes las acompañaban que las suyas. No porque no tuvieran miedo, sino porque aún teniendo miedo, afrontaron juntas sus últimas horas con una dignidad que sus verdugos nunca pudieron arrebatar. 87 años después, todavía intentan borrarlas. Y no es solamente su memoria lo que les asusta lo que representan. Mujeres trabajadoras que habían adquirido conciencia política, que habían comprendido que no estaban condenadas a aceptar el mundo tal y como se lo habían impuesto, y que habían decidido organizarse para transformarlo. Y eso es lo que siempre ha tenido la reacción. No a una trabajadora aislada, resignada y en silencio, sino a la clase obrera cuando toma conciencia, se reconoce y se organiza. Por eso las asesinaron, para convertir sus cuerpos en una advertencia, para que otras mujeres, otras jóvenes y otras trabajadoras aprendieran que pensar, militar y organizarse podía costarles la vida. Y por eso todavía necesitan mentir sobre ellas, porque reconocer quiénes fueron obligaría también a reconocer por qué las mataron. Primero quisieron borrarlas asesinándolas, después silenciando sus historias y persiguiendo su memoria. Y ahora intentan hacerlo repitiendo como verdad la propaganda fabricada por quienes la condenaron. Pero hay algo que sus verdugos no pudieron prever, que 87 años después seguiríamos pronunciando sus nombres. Y no vamos a aceptar lecciones de historia escritas por los verdugos. Recordarlas no es nostalgia, no es reabrir heridas, es impedir que la impunidad, el olvido y la mentira terminen el trabajo que comenzó el franquismo. Por eso hoy volvemos a pronunciar sus nombres. Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia
Conesa. Adelina García Casillas. Elena Gil Olaya. Virtudes González García. Ana López Gallego. Joaquina López Lafifite. Dionisia Manzanero Sala. Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. No fueron solamente 13 rosas, fueron 13 mujeres con nombre, ideas, afectos, conciencia política y toda una vida por delante. Fueron trabajadoras organizadas. Y quizá por eso, 87 años después, todavía les tienen miedo. Mientras sigamos pronunciando sus nombres y recogiendo la causa por la que lucharon, el franquismo no habrá conseguido borrarlas. Que vuestro nombre no se borre de la historia.